Bienvenido nuevamente a esta serie de tutoriales para la materia de dibujo electromecánico. En esta sesión vamos a estar trabajando con la interpretación de planos de piezas de ensamble. En las sesiones anteriores estuvimos trabajando con modelos relativamente simples, con vistas de planos en 2 dimensiones y con vistas en isométrico, de las cuales rápidamente podemos sacar las dimensiones geométricas o las formas geométricas que correspondan en este caso a una pieza específica. Para el caso de los planos, lo que tenemos aquí en este caso son diferentes vistas, diferentes hojas que nos proporcionan toda la dimensión de cada una de las partes que conforman en este caso este elemento denominado bomba de lóbulos. De acuerdo a la normatividad, pues la primera hoja contiene, lo que son 2 vistas fotorrealistas que nos permiten darnos una noción de la forma en este caso del ensamble de la máquina o del equipo. Después tenemos una hoja con 3 vistas, dentro de las cuales tenemos una vista frontal, una vista de corte y una vista isométrica, sobre la cual pues nos pone lo que es el listado de las piezas, la cantidad de piezas que lleva de cada una de ellas. Y luego en la siguiente hoja tenemos una vista explosiva que nos dan una idea de cómo se tiene que ensamblar, en este caso, esta máquina. Y después tenemos las diferentes vistas de cada una de las partes que forman, en este caso, este conjunto. Por regla general, y de acuerdo a las normas, debemos de tener al menos 3 vistas, una vista frontal, una vista de corte o lateral y una vista isométrica, pero también la normatividad nos dice que vamos a agregar las vistas necesarias para determinar toda la información necesaria, en este caso para crear este modelo. En este caso vamos a tomar como referencia esta vista que sería la vista frontal para nosotros. Luego tenemos la vista posterior. Luego aquí tenemos esta línea que tiene B-B, que nos representa este corte. Aquí tenemos B-B, dentro de la cual pues nos proporciona en este caso una idea de cómo debe estar esta pieza. Debe estar hueca, debe tener 5 milímetros de espesor la cara frontal, una distancia de 40 hasta esa cara. En este caso el reborde debe tener un chaflán de 3×45. Por acá tenemos otra información respecto, en este caso, a los elementos que forman parte de esta sección. Y luego también tenemos aquí con líneas ocultas, pues en este caso las propiedades que forman parte de la brida, que en este caso pues son los elementos, los barrenos para poder tener los tornillos. Y luego en esta vista posterior tenemos esta otra línea de corte que se llama D-D, que aquí la tenemos en la parte inferior, en la cual pues también nos proporciona otros datos respecto en este caso a las dimensiones de los tubos y en este caso de estos pernos que tenemos para la conexión de diferentes elementos. Bien, entonces para empezar a leer y cómo vamos a empezar a crear esta figura, al igual que en las sesiones anteriores, debemos ver cuál es el patrón predominante y a partir de ahí vamos a empezar. En este caso el patrón predominante lo generan estos 2 círculos empalmados, por lo tanto me voy a ir a estas 2 vistas que me van a proporcionar las distancias o las acotaciones para poder crearlo. En este caso la distancia entre los centros debe ser de 70 milímetros y el exterior debe tener un diámetro de 120. Entonces a partir de ahí vamos a empezar. Vamos a crear una pieza nueva y vamos a trabajar en el sistema métrico con unidades en milímetro. Bien, entonces vamos a empezar en una vista alzada. Vamos a crear un croquis. Vamos a empezar trazando esos 2 círculos. Voy a ponerme el cursor encima del origen sin dar clic y me voy a llevar esa línea punteada que representa la referencia. Voy a trazar un círculo, lo mismo hacia la parte inferior, otro círculo. A estos 2 círculos le vamos a agregar una relación
de igualdad. Y luego entre el centro y el origen vamos a agregar una relación vertical en la parte superior y lo mismo en la parte inferior. Y luego con la cota vamos a agregar los valores de los círculos, que en este caso van a tener 120. La distancia entre centros debe ser de 70. Y vamos a agregar otra cota para poder centrarlo, que en este caso debe ser la mitad, 35. Con esas tres acotaciones ya definimos lo que es el patrón principal. ¿Qué es lo que nos falta? Vamos a recortar. Para recortar debemos de tener esta opción, recorte inteligente. Y al dar clic izquierdo y mantenerlo por donde pasa el cursor, por ahí se va a cortar. Entonces suelto y ya no sigo cortando. Vuelvo a presionar, mantengo presionado y me permite cortar. Entonces aquí lo hacemos. Presiono, mantengo, paso por encima de esas líneas y se recorta. Eso es lo único que necesitamos en esta parte. Entonces terminamos o salimos del croquis y vamos a hacer una instrucción que en este caso quedamos que va a ser de 40. Pero ahora, muy importante a la hora de que estamos realizando esta clase de dibujos, debemos observar que otros elementos entran en juego. En este caso, este tubo también debe quedar centrado. Por lo tanto, entonces, para facilitar el proceso de diseño, voy a hacer que la instrucción quede simétrica, es decir, que quede respecto al plano que estamos trabajando, que es el plano alzado, que queden 20 hacia el frente y 20 hacia atrás. ¿Para qué? Pues para sobre este mismo plano alzado realizar los otros croquis que me van a permitir que los elementos queden centrados. Entonces para hacer eso selecciono el croquis, extruir, me voy a la opción que se llama plano medio y pongo el valor de la instrucción. En este caso 40 milímetros van a ser 20 y 20. Aceptamos y ya tenemos allí lo que es en este caso el cuerpo principal de la bomba de lóbulos. Aquí voy a agregar una apariencia para que esto se vaya viendo mejor. Voy a agregar que esto va a ser de metal. En este caso voy a seleccionar aluminio y voy a seleccionar esta opción que se llama aluminio cepillado. Aceptamos y damos clic y ya quedamos. Bien, ahora vamos a realizar el resto de los componentes. En este caso vamos a trabajar ahora con los tubos. Es decir, esta sección circular. Como es una sección circular y la voy a hacer sobre el plano alzado, eso significa que voy a emplear el comando de revolución para poder hacerlo. Entonces en este caso vamos a trazar una línea de punto medio partiendo del centro. Y luego vamos a crear a mano alzada esta región. Una vez que tenemos esa región, vamos a agregar relaciones de igualdad entre estas dos líneas. Y entre estas dos líneas también vamos a agregar otra relación de igualdad. Con esto empezamos a acotar. Esto debe medir, aquí nos dice, la distancia total es de 210. Entonces aquí ponemos 210. La altura, en este caso el diámetro de esta parte debe ser de 60. Como lo vamos a hacer por revolución, entonces debemos poner la mitad del valor, en este caso 30. Y luego el tubo debe medir 40. Por lo tanto, entonces, entre este y este debemos de tener 20. Y el ancho de la brida debe ser de, acá lo tenemos, 5 milímetros. Entonces, 5 milímetros. Y como le agregamos las relaciones de igualdad, entonces con un solo lado que acotemos, con eso nos permite definir completamente esa región. Salimos de ese croquis y está exactamente en el centro. Entonces ahora vamos a crear una revolución para crear esa parte de este elemento. Ahora este elemento pues va a hueco y el hueco lo genera en este caso estas dimensiones que deben de tener 36
en la parte de las bridas y luego debemos de tener un espesor del tubo de 5. Eso significa que le vamos a quitar 5 y 5, 10. Si tenemos 40, entonces nos debe de quedar de 30. Como vamos a trabajar también con revolución, entonces va a ser 15, 18 y 3. Entonces nuevamente, para que quede centrado, seleccionamos el plano alzado y nuevamente trazamos el patrón. Una línea de punto medio. Trazamos nuevamente el perfil a mano alzada y agregamos las relaciones de igualdad. Entre esta y esta línea deben ser iguales. Lo mismo entre esta y esta. Con esto empezamos a agregar las cotas. Aquí quedamos que son 210. Aquí quedamos que son 3 milímetros. Aquí quedamos que son 18. Y aquí quedamos que son 15. Con esas 4 cotas se define nuestra región. Salimos del croquis. Y hacemos una revolución, pero ahora va a ser un corte. Corte de revolución. Aceptamos. Y observamos el resultado que pasa de lado a lado. Ahora, en esta parte, si observamos aquí, nos dice que debe llevar un redondeo de 2. No se lo agregamos, entonces vamos a entrar al croquis de la revolución 1, lo vamos a editar, control 8, y vamos a ir a la herramienta redondeo, establecemos el valor de 2 milímetros, tocamos esos dos elementos y esos dos elementos, aceptamos. Y aceptamos otra vez. Aquí lo que vamos a hacer, en lugar de salir, va a ser presionar. Si se fijan, aquí me puso un signo que debo reconstruir. Entonces presiono este icono que se llama reconstruir y ahí se agrega ese elemento que agregamos o que editamos en la primer croquis. De esta manera ya tenemos el redondeo en esa cara. Bien, ahora si observamos, este elemento debe estar hueco y debe tener una distancia de 10 con respecto a esta cara. Entonces vamos a trabajar en esta cara, seleccionamos croquis, control 8, y para hacer una copia exacta a estos 10 vamos a utilizar esta herramienta que se llama equidistancia. Ya tenemos los 10, toco la cara, en este caso lo está haciendo hacia afuera, le digo que invierta la dirección y acepto. Y eso es todo lo que necesito en ese croquis. Salgo de allí y ahora voy a hacer un corte extruido. Extruir corte y aquí le digo que sea por todo el elemento. Aceptamos y ya tenemos allí lo que es el cuerpo de, en este caso, la bomba de lóbulos. Ahora vamos a trabajar sobre esta cara. Vamos a crear un croquis para hacer la parte de la tapa. Nuevamente voy a seleccionar ahora la herramienta. Como esto ya está definido, para no trazarlo nuevamente, vamos a hacer una copia de estas aristas con la herramienta convertir entidades. Toco la parte exterior y acepto. Y con eso ya hice una copia exacta de esa arista. Luego, si observamos, debe tener estos orificios de diámetro 18. Entonces vamos a agregar aquí 2 círculos en estos centros. A estos dos van a tener el mismo valor, entonces le agregamos una relación de igualdad. Y le agregamos la cota, 18. Es todo lo que ocupamos en ese croquis. Y la instrucción va a ser este ancho de 5 milímetros. Extruir saliente base, 5, y aceptamos. Y de esta manera ya creamos esa parte de la tapa. Ahora me dice aquí que debe tener un chaflán de 3×45. Nos vamos a ir a editar. Entonces aquí en la herramienta de redondeo damos clic en la flecha, chaflán,
cambiamos la dimensión de 3 por 45, toco la arista de ambos lados y aceptamos. Ya tenemos allí lo que es el chaflán de 3 por 45. Y si se observan, aquí vamos teniendo un historial de todos los pasos que hemos seguido. Ahora vamos a agregar por el otro lado estos orificios para agregar, en este caso, esos agujeros. Vamos a trabajar entonces en esta cara. Hacemos un croquis, control 8. Y vamos a hacer una equidistancia. Si esto tiene 10 de espesor, pues para hacerlo a la mitad debe tener una equidistancia de 5. Entonces toco ahora esta arista y esta arista. Y estas líneas las voy a cambiar a líneas constructivas. Le doy clic, selecciono esta opción y se cambia a una línea constructiva. Ahora lo que voy a hacer va a ser insertar los círculos. Voy a buscar el cuadrante. Ahí está un cuadrante. Aquí está otro cuadrante. Y acá está el otro cuadrante. Estos tres círculos deben de tener el mismo valor. Por lo tanto, le vamos a agregar una relación de igualdad. Y deben tener un valor de 5 milímetros de diámetro. Hago este mismo procedimiento en la parte inferior, o más rápido agrego una línea constructiva y realizo una simetría de estos círculos con respecto a esta línea. Aceptamos y ya tenemos ahí el resultado. Eso es todo lo que ocupamos en ese croquis. Salimos y vamos a hacer un corte extruido por 14 milímetros. Y ya tenemos allí los agujeros para, en su caso, poder ponerle una tapa. Después vamos a trabajar en la parte frontal para agregar estos pequeños soportes. Estos soportes, nos dice aquí, deben de tener un diámetro de M5, que sería el orificio, y debe tener un exterior de 13. Entonces vamos a seleccionar esta cara, crear un croquis, control 8. Entonces trazamos los círculos de manera discrecional. Igual en la parte inferior. Y vamos a agregar relaciones de igualdad. En este caso, entre todos los exteriores debemos de tener una relación de igualdad. Y lo mismo en todos los internos. Una relación de igualdad. Acotamos uno solo, entonces el exterior debe medir 13 y el interno debe medir 5. Ahora vamos a agregar relaciones entre este centro y este centro que se mantengan horizontales. Lo mismo en la parte inferior, que se mantengan horizontales. Y luego entre estos que se mantengan verticales. Igual en estos otros dos. Y si observan, cuando agregamos las relaciones, pues se van alineando. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la acotación. En este caso, entre los centros de manera vertical debemos tener 85 y de manera horizontal de manera vertical 85 y de manera horizontal 95. Entonces, con una cota inteligente entre este centro y este centro deben ser 85. Y entre este centro y este centro deben ser 95. Y ahora vamos a agregar otra acotación para centrarlos. En este caso va a ser 85 entre 2. Y en este caso va a ser de 95 entre 2. Y observamos que con las acotaciones y las relaciones se definen nuestros croquis.
En este caso, esta instrucción debe tener una altura de 7 milímetros. Aquí nos lo está representando en esta sección de corte. Entonces, salimos del croquis, instrucción saliente base de 7 milímetros. Ya lo tenemos allí. Y ahora observamos también que deben tener esta saliente, que debe tener un espesor de 9 milímetros con respecto a esta cara. Y en este caso, este es un círculo que debe tener 28 milímetros de diámetro. Entonces vamos a trabajar nuevamente en esta cara. Control 8. Lo primero que vamos a hacer es convertir en entidad estos dos círculos. Y luego allí vamos a trazar otros dos círculos. A ellos les vamos a agregar una relación de igualdad. Y los vamos a acotar uno solo. 28. Esa región es la que ocupamos para crear esta saliente. En este caso debe tener 9. Pero como esta cara tiene 5, significa entonces que la instrucción debe tener un valor únicamente de 4 milímetros. Y luego aquí nos menciona que debe tener un redondeo de radio 4. Entonces, nos vamos a redondeo, 4 milímetros, y seleccionamos esa arista y esa arista. Y con eso ya terminamos prácticamente nuestra primer pieza. Nos faltan los orificios para la brida, entonces vamos a trabajar ahora en esta cara. Creamos un croquis, control 8. La altura que tenemos desde este punto a este punto son 12 milímetros. Tenemos aquí un radio de diámetro de 36 y acá tenemos 60. Entonces la diferencia son 24. Pero como estamos trabajando de manera radial entre 2, pues son 12. Perdón, son 12 la diferencia, entonces la mitad son 6. Entonces vamos a hacer una equidistancia de 6 y aceptamos. Esto lo cambiamos a una línea constructiva. Aquí vamos a, en este cuadrante, generar un círculo de 5 milímetros. Aquí nos lo está representando, diámetro 5 por 6, es decir, son 6 elementos pasantes, es decir, el cuerpo completo de la brida. Entonces, para hacer 6 elementos vamos a utilizar la herramienta matriz circular de croquis. Tocamos el círculo y aquí le ponemos que van a ser 6 elementos. Aceptamos y ya está allí. Eso es lo único que ocupamos en esa región. Terminamos y aquí va a ser un corte de 5 milímetros. Y con eso ya tenemos allí los barrenos de esa parte. Tenemos que repetir la operación ahora de este lado, pero como nosotros trabajamos de manera centrada, vamos a utilizar la vista lateral como eje de simetría para, en este caso, vamos a abrir el árbol de operaciones, hacer una simetría de la última operación que es cortar, extruir. Aceptamos y nos ahorramos tiempo a la hora de crear este otro elemento. Entonces con esto prácticamente terminamos esto que representa el cuerpo de la bomba de lóbulos. Nos vemos hasta la siguiente entrega.